Bien, estamos de vuelta. Entonces, de esa manera se realiza el muestreo aleatorio estratificado, ¿no? Por estratos. Depende de los tamaños, ¿no? De los estratos, cómo se vayan trabajando. Si son muy de diferencias muy amplias o son diferencias muy pequeñas, mínimas. El muestreo aleatorio por conglomerados. Este tipo de método de muestreo mayormente se trabaja con grandes, ¿no? Grandes cantidades, ¿no? Por conglomerados. Entonces, por ejemplo, si queremos trabajar con grupos grandes, ¿no? Por ejemplo, podemos decir carrera de ingeniería civil, puede ser carrera de ingeniería de sistemas, carrera de ingeniería electrónica, carrera de ingeniería de gas y petróleo. Estas carreras, por ejemplo, tienen tamaños grandes, ¿no? Eh, en civil, ¿cuántos tiene el tamaño de estudiantes? ¿Alguien tiene el dato? ¿Cuánto será, no? ¿Alguien? Más o menos, buenas noches, Buenas como noches. 1.000 más o menos aproximadamente. Ya, 1000. Sistemas, 1500. Debe ser el doble, Es decir, 2000. Electrónica, un poco menos que nosotros. digamos, 400, digamos. Ingeniería de gas y petróleo, 1500. Un Sí, aproximado, puede yo ser. creo, ¿no? Y entonces aquí los tamaños son grandes, ¿no? Son grandes las estructuras, ¿no? Entonces, supongamos que yo quiero trabajar en una investigación con estas carreras. Necesariamente debo de calcular, ¿no? El tamaño de muestra, ¿no? De cada estrato. Y esto obviamente se necesita también realizar, ¿no? Por el tipo de, si fuese por estrato, estratificado, ¿no? Pero son conglomerados grandes en realidad, ¿no? Los conglomerados, obviamente trabajamos con facultades, carreras, ¿no? De grandes tamaños. Por ejemplo, realizar una investigación en la ciudad del Alto es grande, ¿no es cierto? Tiene ahí los distritos, ¿no? 14 distritos de la ciudad del Alto. Pues realizar, digamos, el ejemplo que le hemos iniciado en un principio, el ejemplo que he dado era el análisis, ¿no? Era el análisis del agua, ¿no? El tema específico concreto bajo una línea de investigación era esto, ¿no? Análisis sobre niveles de contaminación del agua en el distrito 7, ¿sí? De la ciudad del Alto. Bueno, el distrito 7 es grande también, ¿no? Entonces tendría que ver, digamos, ¿no? Qué nivel de contaminación existe, ¿no? Del agua, para realizar cierto tipo de análisis en las muestras que se ven tomando en este distrito. Ahora, probablemente si fuese el análisis del agua, contaminaciones del agua en la ciudad del Alto, ya no distrito 7, sería tomar en cuenta a todos los distritos, ¿no? A los 14 distritos. Obviamente eso es más tiempo en realidad, ¿no? Entonces, los conglomerados generalmente cuando se hacen estas investigaciones son de gran tamaño y se requiere más tiempo y economía, ¿no? Entonces, hacer este tipo de investigaciones toma un poco más de tiempo, ¿no? No es nada sencillo, porque no va a ser un texto una semana o un mes, ¿no? Tardar por lo menos medio año, porque recolectar datos, ¿no? A ver, si quieres personal para recolección de datos, tienes que contratarlos. Entonces, si quieres realizar el análisis del agua, entonces tienes que llevar, ¿no?
algunos laboratorios, ¿no? Hacer el laboratorio y el análisis del agua, ¿no? En los laboratorios correspondientes. Eso no es gratis, hay que pagarlo, ¿no? Creo que hay una institución que, no sé si es de la UNSA, pero hay una institución que realiza, ¿no? El análisis. No, no es tan caro, pero sí se retribuye económicamente algo, ¿no? Para hacer cierto tipo de análisis. Entonces, los conglomerados son grupos grandes, ¿no? Mucho grandes, mucho mayores. Y el muestreo por rutas aleatorias es, esto lo que mayormente utiliza son los censos, ¿no? Por ejemplo, se convoca, ¿no? La INE convoca y a cada personal que va a realizar el censo, entonces les hacen, ¿no? Les aleatoriamente les direccionan, ¿no? Una ruta, ¿no? Una dirección, ¿no? En qué zona, qué calle, ¿no? Cuántas casas son las que tienen que hacer la encuesta correspondiente. Entonces, este se llama como rutas aleatorias, ¿no? Obviamente la INE trabaja esto. Son extensos, ¿no? Los manzanos, calles, avenidas, ¿no? Ahora, los métodos de muestreos, eso por ejemplo, el anterior están relacionados con el enfoque cuantitativo, ¿no? Porque mayormente realizamos el análisis, calculamos tamaños de muestra, ¿no? Utilizamos fórmulas. ¿No? Aleatorio, pues, al azar, ¿no? Y los métodos de muestreo no holísticos o no aleatorios también son cinco. ¿Cuáles son estos? Muestreo por cuotas, intencional, causal o accidental, bola de nieve y muestreo discrecional. Que mayormente trabajan, por ejemplo, el muestreo intencional, ¿no? De manera intencionada, ¿no? Cuando el investigador tiene acceso, facilidad, directo, ¿no? Para recolectar datos. Causal o incidental en relación a un cierto tipo de tratamiento que se quiere realizar, por ejemplo, un grupo. Mayormente estos son con grupos pequeños, ¿no? Aquí no se hace el cálculo de tamaño de muestra, ¿no? Grupos pequeños, bola de nieve también, ¿no? Por ejemplo, cuando se realizan entrevistas en profundidad, eh, se hace una entrevista a una persona, ¿no? De cierto tipo de enfermedad, supongamos, enfermedades de la diabetes, y la persona le indicó que si me puede traer otras dos a la siguiente, ¿no? Para la siguiente puedo entrevistar dos, a esas dos personas les indico que me traigan a dos más a la subsiguiente, entonces, siguiente iba a tener cuatro, ocho, etcétera, ¿no? Va creciendo, ¿no? Hasta que se pueda obtener una buena base de datos de información, ¿no? De las entrevistas, de dicha enfermedad en ese caso. Entonces, el muestreo discrecional también, ¿no? En relación al ámbito mayormente en salud, ¿no? Los hospitales mayormente tienen, ¿no? El historial clínico, ¿no? O sea, son datos que no, con mucha facilidad no se pueden obtener, lograr, porque son documentos personales en realidad, ¿no? Pero es discrecional. A menos de que tú seas parte de esa institución, trabajes en la institución y te puedas tener acceso a historiales clínicos, ¿no? Y ver, digamos, el análisis, ¿no? Qué cierto tipo de enfermedades, por ejemplo, en esa temporada, mes de junio, julio, hasta agosto, obviamente va a tender, ¿no? El frío y la mayor cantidad de hospitales, ¿no? Centros de salud o cajas atienden, ¿no? A personal que está con enfermedades, ¿no? De resfrío, la tos, etcétera, neumonía, entre otros. Entonces hay temporadas en las cuales estos centros se van llenando, ¿no? La atención grande, la cantidad. Y dentro de ingeniería podemos realizar, ¿no? El análisis mediante el Excel, ¿no? SPS o el Stata. O puede ser R, Python, ¿no? Muy bien, también puedes trabajar con la IA, ¿no? Por ejemplo, en la IA, si no tienes un paquete estadístico como este, también tienes en la nube, ¿no? Lo puedes ir calculando, ¿no? En la nube tienes una gran cantidad de plataformas. Entonces yo, por ejemplo, voy a utilizar inteligencia artificial y mostrarme, por ejemplo, voy a trabajar aquí con Grok y voy a indicar lo siguiente, ¿no? Mientras va cargando, si voy al chat, por ejemplo, voy a indicar, ¿no? Requiero
me calcules el tamaño de muestra de una población de, y en mi Excel tenía 5.300, ¿no? 5.300 estudiantes, ¿no? Distintas especialidades de ingeniería, con un nivel de confianza al 95% y mismas probabilidades del 50%, ¿no? O 0.5. Entonces aquí me va a mostrar un procedimiento de cálculo. Lo mismo en esta, ¿no? En Copilot puedo mencionar el mismo ejemplo que me calcula el tamaño de la muestra. Creo que está cerrada, Grok. A ver, otro tengo, Perplexity. Y ya me he calculado, ¿no? Utiliza la siguiente fórmula general, identifica los datos y hace el cálculo, ¿no? Paso a paso. Numerador, denominador y el resultado, ¿no? 358. 358 estudiantes van a ser, ¿no? Una muestra de 5.300. Perplexity, a ver, vamos a preguntar si nos dan la ayuda. Y en el chat de la informa, ¿no? Ya me ha calculado. Ahí está la fórmula correspondiente. 358.20, resultado 359, ¿no? Está redondeando al inmediato superior en inteligencia, ¿no? Artificial ChatGPT. Aquí mientras va analizando, desea un margen de error, sí, la misma, ¿no? 5%. Aquí necesita todos los datos, ¿no? Ah, sí, distinto lo dice, ¿no? ¿De qué margen de error me dice, no? Aquí, un margen de un 5%. Con eso se está trabajando. Bien, esta es la gratuita, ¿no? Tengo ya mucho utilizado Perplexity. Nos piden datos, correos y todo, ¿no? Entonces puede ser utilizando también, ¿no? Lo que es esta parte de inteligencia. O bien softwares aplicados con poblaciones finitas, utilizando esos paquetes estadísticos. Para el enfoque cuantitativo, ¿no? eViews puede ser el Minitab, SAS, también son los paquetes estadísticos que se utilizan, ¿no? Para el análisis de los datos. El otro punto importante es cuando van a realizar la implementación de sus instrumentos, se debe de realizar la validez, ¿no? De contenido, de criterio y de constructo. Y obviamente la confiabilidad, ¿no? La validez de contenido mayormente refleja, ¿no? El grado de dominio, ¿no? Que se va a medir. En este caso, por ejemplo, por la validez de juicio de expertos, ¿no? El experto es el especialista que revisa, ustedes le dotan información base, el tema, lo que es la matriz de operación de variables, ¿no? El instrumento que se va a implementar, si es un cuestionario o una prueba objetiva, ¿sí? Entonces hacemos validez de contenido por expertos. Y esa validez por expertos puede ser mínimo 3 expertos y a partir de los criterios que ellos viertan en la primera ronda, puede ser de que haya ítems o reactivos o preguntas que hay que reformularlas, ¿no? Algún experto puede ser que esté bien, pero otro no y otro más o menos, ¿no? Entonces habría que ahí ver, revisar, ¿no? En una primera ronda pasa a una segunda ronda y a una tercera ronda, ¿no? Mayormente en la tercera ronda ya les dan
el informe visto bueno, ¿no? Y eso implica también realizar el análisis por Heiken, que corresponde, ¿no? A las puntuaciones, calificaciones que se han obtenido, ¿no? En la última parte. Mayormente mucho mejor si son al 70%, es decir, 0,70 mayor a esto, ¿no? Mucho mejor si se tiene el valor, ¿no? De Heiken. Ahora, ¿qué se refiere a esa validez de contenido? Entonces voy a ir a inteligencia, ¿no? ¿Cómo se... muéstrame un ejemplo de realizar análisis de contenido. Análisis de contenido, muy fake. Análisis de contenido. Listo. Ahora un grupo de tres expertos. Es un ejemplito, vamos, ¿no? ¿Cómo se hace el análisis B de Heiken? Ahí se tiene los criterios que se califican, no pertinente, poco pertinente, pertinente, muy pertinente, totalmente pertinente. Es la fórmula, es la coeficiente de Heiken, SR menos L sub 0, ¿no? La puntuación, ¿no? R es la puntuación otorgada por cada experto, L sub 0, puntuación mínima de escala, N es el número de expertos y C es el número de categorías de la escala. En este caso son cinco categorías, ¿no? Y tiene experto uno, experto 2, experto 3 y ahí está, ¿no? Los cinco ítems, ¿no? O preguntas que se están revisando y ahí cada experto va puntuando, ¿no? Si está relacionado con el tema, está estructurado, es decir, son preguntas que se han podido obtener, ¿no? A partir de los indicadores de determinadas variables que se vayan a indagar. Se hace el cálculo, ¿no? Y determina el valor, ¿no? El valor de Heiken, 0,91, ¿no? En general. Para cada calificación se revisa, ¿no? Por ejemplo, para los expertos. Y ahí se tienen, ¿no? Los valores, ¿no? Por ejemplo, en el rango de 0,9 a 1, excelente validez. De 0,80 a 0,89, muy buena validez. De 0,70 a 0,79, aceptable. Y si se es menor al 70%, es decir, 0,7 menor a esta, entonces debe revisarse, ¿no? Eso significa hay que reajustar el instrumento, ¿no? Probablemente alguna pregunta no esté bien formulada o no tiene una buena escala Likert de reajuste. Entonces hay que ir viendo, ¿no? Por ejemplo, en el ítem 1, 0,91, que es excelente. Ítem 2, 0,83, 833, muy buena validez. El ítem 3 tiene 1, validez perfecta. El ítem 4 tiene 0,66. Ah, se recomienda aquí revisar o reformular, ¿no? El ítem número 4. Ítem número 5, 0,917, ¿no? Excelente, ¿no? Entonces aquí el ítem número 4, por ejemplo, hay que revisarlo, ¿no? Entonces hay que reajustar. ¿Para qué? Para que pase mayor al 70%. Entonces ahí se tiene un cálculo de coeficientes, ¿no? En general, el B de Heigen promedio es de 0,867. ¿Cómo se interpreta? Que el instrumento presenta muy buena validez de contenido con un coeficiente de 0,867. No obstante, el ítem 4 obtuvo un valor inferior al criterio de aceptación de 0,70, por lo que se recomienda revisar su redacción antes de la aplicación definitiva, ¿no? Entonces, esto hay que reajustarle y entregar nuevamente a los pares expertos y ver las calificaciones y puntuaciones si ya eleva, ¿no? A ser excelente o aceptable, ¿no? El ítem correspondiente. Entonces, ahí está. Se hace un informe, ¿no? De decisión, se acepta, se acepta, se acepta. Y la cuarta, revisar, ¿no? Y la quinta se acepta.
Es el formato que pueden utilizarse, no tanto a niveles de, si son de tesis de pregrado, posgrado. Bien, eso es para un poco tener, ¿no? El criterio de validez. La validez de criterio se establece ahora validar un instrumento al compararlo con algún criterio externo, ¿no? Que pretende medir lo mismo. Se dice validez concurrente y la validez predictiva. Por ejemplo, en las campañas electorales, ¿no? Los sondeos se comparan, ¿no? Con los resultados finales de las elecciones, ¿no? Por ejemplo, el coeficiente de contingencias puede ser por Spearman, Rowe, Pearson, alfa de Cronbach y la técnica Heiken. Esa es la validez de criterio, ¿no? La que mayormente manejan es Pearson y alfa de Cronbach. O Heiken, eso para el experto, ¿no? De contenido. El alfa de Cronbach es el que mayormente se utiliza, ¿no? La validez de criterio, porque mide el grado de confiabilidad del determinado instrumento, ¿no? Entonces, ¿cómo se realiza? Hay varias formas. Puedes realizarlo en el Excel, puedes hacerlo en el SPS o hasta en el Status, y ya depende cómo esté trabajando, ¿no? O bien puedes utilizar también inteligencia artificial. Basta que le adjuntes una base de datos y ya lo tienes, ¿no? Por ejemplo, voy a copiarme esta tablita de datos en un documento, a ver, en Excel. Veremos si ahí está, ítem 1, 2, 3, 4. Agregando un poquito más. Esa base de datos. Imaginemos que esta es la pregunta uno, pregunta 2 y pregunta 3. Debería ser más en realidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, para ir llenando, supongamos que mi instrumento tenía 10 preguntitas, ¿no? Mínimamente es 15, ¿no? Mínimamente es 15 preguntas, ¿no? En determinados instrumentos. Desde aquí voy a ir copiando, voy a ir variando. A ver aquí, digamos aquí 4, 5, 4, 3 y 4. En esta otra, 5 y 5, 5, 5, 3. Del 1 al 5, aquí estoy diciendo las escalas, ¿no? Son escalas de respuestas. Puede ser 2, 3, 4, 5, 4, 3. Puede ser 1, listo, 3, 2, 2 y 1. Bueno, de esa forma se tabula, ¿no? Si es que supongamos que es un instrumento, es un cuestionario que tiene 10 preguntitas. 2, 3, 4, 4, 4. ¿Cuántos ítems? Aquí, aquí vamos a colocar sujetos, ya no son ítems aquí, ¿no? Sujetos, ¿no? Del IMSS, primero, segundo, tercero. Bueno, por lo general, una prueba piloto se realiza por lo menos, ¿no? A 15, ¿no? Entonces, esto puedo llegar hasta el número 10. Y esto voy a copiarme para no tardar el tiempo. Un ejemplito. Listo, ahí está, ya tengo una base de datos, ¿no? Que se ha implementado en una prueba piloto a 10 personas y he obtenido estas, ¿no? Respuestas, ¿no? Supongamos que el 5 es muy de acuerdo, ¿no? El 4 es de acuerdo, el 3 es el neutro, ¿no? Ni de acuerdo en desacuerdo, el 2 es en desacuerdo y el uno es muy en desacuerdo, ¿no? Una escala Likert. O 5 puede ser muy bueno, 4 bueno, 3 regular, ¿no? 2 malo.
uno necesita apoyo. Eso ya el investigador puede ir definiendo, ¿no? Qué tipo de escala va a ir trabajando. Bien, entonces voy a copiarme toda esta parte. Hago un control C, me voy a ir a un Paint. Voy a abrirme a un Paint. Voy a Paint. Aquí está, vean, mi imagen de cuadro, de tabla. Y le voy a decir a la inteligencia, requiero que calcules el, entre comillitas, alfa de Cronbach. Yo quiero me calcules el alfa de Cronbach de un instrumento con 10 preguntas. Que se adjunta en la imagen siguiente. Hago un control C, un control V, mientras espero que vaya cargando. Ahí está, ya cargado, listo. Es una forma, puedo utilizar la inteligencia, o bien aquí, ¿no? En el, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si yo quiero importar datos del Excel, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya tengo mi base de datos. Como ya está mi base de datos, puedo exportarlo, ¿no? Muy bien copiar uno por uno, pero mejor si lo exportan como un archivo nuevo, ¿no? Se me está acabando el tiempito, tengo 10 nada más, 9 minutos. Ahí está, ya le he pegado. Y voy a hablar aquí, voy a guardarlo. El nombre de alfa. Guardar, ya, lo he guardado en mi escritorio. Voy al SPS, archivo nuevo, nueva base de datos, archivo, importar datos en Excel. En el escritorio está alfa, ¿no? Ahí está alfa, abrir. Esperamos un momentito, identifican las celdas. Ya tengo las celdas, hacemos un clic en aceptar. Ya tengo ya ahí las 10 preguntitas im- implementados a 10 sujetos, ¿no? De mi instrumento. Entonces ahora lo que voy a hacer es analizar. Escala, análisis de fiabilidad. A esa parte es donde tiene que ingresar, ¿no? Una captura de imagen. Lo puedo enviar al grupo con el alfa de Cronbach. Listo, análisis de fiabilidad. Sujetos no tienen, esto sí, preguntas, las 10 preguntas seleccionas, elementos. Aquí hay una parte que dice estadísticos, si quieres correlaciones, ¿no? Si quieres las media, varianza, ¿no? Muy bien, aquí está, modelo alfa, ¿no? Dos mitades Goodman en paralelo, alfa, alfa de cromas. Aceptar y esperamos un momento. Y tenemos, ¿no? Nuestro alfa de cromas, ¿cuánto se ha obtenido? 0.818, ¿no? De 10 elementos, de 10 preguntas he obtenido. Este es el alfa de cromas, ¿no? Y esto hay que interpretar y hay que analizar, ¿no? Por ejemplo, si voy a inteligencia artificial, también ya me he calculado. Sí, está 0.818. Es el mismo dato, ¿no? Si pueden comprobar, ahí está. Y la interpretación, ahí está, hay una tablita, ¿no? Mayor a 90, 0.9, excelente, ¿no? 0.80, 89, buena. De 0.70, 79, aceptable. De 0.60, 0.69, cuestionable. De 0.50, 0.59, pobre. Si es menor a 0.5, es inaceptable, ¿no? En este caso puede decir que se obtiene un alfa de Cronos de 0.81, que es más o menos aproximadamente 0.82. Indica que tiene una buena consistencia interna, ¿no? Eso se refiere al criterio de
¿no? El validez de criterio. Exacto. Esto significa que los 10 ítems presentan una adecuada homogeneidad para medir el mismo constructo, por lo que el instrumento puede considerarse confiable para su implementación, ¿no? En la investigación. ¿Listo? Esa es su interpretación, ¿no? Y la validez de constructo debe explicar el modelo teórico empírico, en este caso análisis de factores, análisis de cofactores o análisis de covarianzas. Pues, ¿cómo se obtiene la validez de un instrumento? Es la validez total, validez de contenido, más validez de criterio, más validez de constructo. Por ejemplo, aquí está, ¿no? Validez total, ¿no? Se realiza por una validez de contenido, validez de criterio, validez de constructo. En la validez de contenido se utiliza juicio de expertos. Validez de criterio, alfa de Cronbach. Validez de constructo, análisis de factores. Se suman, ¿no? Los coeficientes y se dividen justamente entre tres y se obtiene una validez total, ¿no? Validez de contenido, de criterio y de constructo. Entonces ahí se podría decir, ¿no? Que tiene una buena consistencia interna el determinado instrumento. Entonces, ¿cómo redactar ahora para la metodología? Este parte en el artículo ya se describe también, ¿no? Materiales, métodos empleados. Se habla de métodos que se van a utilizar, que son procedimientos sistemáticos. El nivel de estructura y del contenido de la metodología debe segmentarse en tres partes fundamentales, que sean independientes entre sí, ¿no? La primera es la caracterización del estudio. La segunda, una descripción de los instrumentos. Luego, la explicación de los procedimientos. En la metodología se puede integrar modelos matemáticos, ecuaciones, algoritmos, normas técnicas, simulaciones y procedimientos de cálculo utilizados para analizar datos o resolver problemas, ¿no? Entonces, aquí se tiene un prototipo de metodología donde deben encabezar métodos materiales o bien metodología, qué tipo de investigación fue realizada, ¿no? ¿Cuál fue el enfoque de investigación? ¿Cuál fue el método seleccionado, ¿no? ¿Cuál fue el universo y la muestra? ¿Por qué se eligió tal muestra o tales muestras, ¿no? Aquí habla del muestreo. ¿Cuáles fueron sus características? ¿Cuáles fueron las materias de trabajo? ¿Por qué fueron elegidos tales materiales? ¿Qué técnicas se utilizaron en el tratamiento del problema? ¿Por qué se utilizaron tales técnicas? ¿Cuáles fueron las fases o pasos de la ejecución correspondiente? ¿No? Entonces ahí está. Más o menos ahí se tiene la estructura de la redacción de la metodología. En relación a esta, es bien importante tomar en cuenta algunos errores que frecuentemente toman, ¿no? Conceptualizar equivocadamente una tipología, porque si yo digo enfoque cualitativo y estoy utilizando el método, ¿no? Deductivo, entonces ahí hay una contradicción, ¿no? Peor si digo el tipo de investigación es hermenéutica o fenomenológica, ¿no? Entonces ahí ya voy a tener, hay que tener muy en cuenta, ¿no? La caracterización de la investigación. O metodología cuantitativa, ¿no? En relación al tipo de método deductivo o hipotético deductivo, si es que hay una hipótesis para comprobar, demostrar. Y además de eso, enmarcan a veces erróneamente, ¿no? El tipo de investigación. ¿Qué tipo de investigación? Es investigación, por lo general en los artículos están investigación documental, ¿no? Otras investigaciones pueden ser, ¿no? Correlacionales, explicativas, pueden ser investigaciones, ¿no? Donde se forman parte bajo diseños experimentales, ¿no? Instrumentos, a veces imprecisión espacial o temporal, usar marcas registradas en vez de ser genéricos, caracterizar problem- pro- en este caso, la muestra, ¿no? Es decir, la muestra tienes que definir con cuáles se van a trabajar, cómo has llegado a ese procedimiento de obtener la muestra, qué criterios se ha tomado en cuenta, criterios de inclusión, exclusión. A veces puede ser de que falta representatividad, ¿no? De la muestra. O falta de validez y confiabilidad de los instrumentos. Es bien importante, ¿no? Antes de la implementación de sus instrumentos deben ser confiables y válidos. En la sección de procedimientos a veces cometen el error de falta de correspondencia entre instrumentos y procedimientos, ¿no? Omitir las citas correspondientes o métodos o técnicas, explicar teóricamente las técnicas utilizadas en vez de justificar
su pertinencia en la investigación presentada. A veces cometen el error de utilizar técnicas contradictorias entre sí, describirlos en desorden, omisión o faltas éticas, falta de correspondencia en procedimientos y los resultados. Son algunos errores que frecuentemente se toman en cuenta en estas tres partes esenciales. Por ejemplo, tengo temáticas, ¿no? Resistencia a la comprensión del hormigón con aditivos reciclados. Método es experimental, técnica, ensayo de laboratorio, ¿no? Instrumento, máquina universal de compresión, probetas cilíndricas y fichas de registro. Otro tema, evaluación de la capacidad portante de los suelos, experimental y analítico, tipo de método. Técnica será ensayos geotécnicos. Instrumentos, netrómetro, equipo protector, equipo CBR y hoja de registro. El tema de análisis de comportamiento sísmico de edificaciones. Método hipotético deductivo, puede ser técnicas de simulación numérica y análisis estructural. Instrumento, softwares, ¿no? Y entre otros. Tengo menos de un minuto. Esta parte se los voy a pasar y les voy a mostrar en relación a este tema que he realizado sobre los niveles, ¿no? Ahí está la estructura, ¿no? Así, tres parrafitos de manera muy concreta, ¿no? Enfoque cuantitativo, alcance descriptivo, analítico, orientado a niveles de contaminación del agua, diseño no experimental de corte transversal, derivado en periodos de estudio, método hipotético deductivo, permitido plantear hipótesis, fuentes, ¿no? En los cuales se ha tomado en cuenta. Esta parte hablamos de tipo de investigación, enfoque, ¿no? ¿Qué técnicas, qué métodos se han utilizado? Bajo normativa ZAPA como esta, parentética. Por otro lado, hablas de las recolección de datos, ¿no? Técnicas de muestreo de agua y